Ya, ok, entonces vamos a retomar los contenidos que estábamos revisando en la clase del día de ayer. Recordemos, ¿no?, que estábamos estudiando los capacitores en serie y en paralelo y realizamos un par de ejercicios encontrando algunas de las propiedades de estos sistemas, pero nos falta pasar una última parte, bien, que está relacionada con el almacenamiento de energía que tienen estos dispositivos, bien. Entonces, como nosotros vimos que los capacitores pueden almacenar carga eléctrica y al almacenar carga eléctrica, estos generan una diferencia de potencial entre sus placas, lo que a su vez se ve reflejado en una cierta energía acumulada. ¿Bien? No hay ningún ruido extraño, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? O sea, es que tengo la ventana abierta y se escucha la calle, pero... Ya. No, está bien. Ya. Entonces, claro, como almacenan carga y esa carga genera una diferencia de potencial, son dos, es como tener un sistema de carga, ¿no es cierto? Y cuando nosotros teníamos dos cargas separadas en cierta distancia, decíamos que el sistema tiene una cierta energía. Lo mismo ocurre con los capacitores, solamente que la carga está distribuida sobre la superficie de las placas paralelas, por ejemplo, y uno puede encontrar una expresión de la energía bastante sencilla. Bien, entonces, como vimos, entonces los capacitores pueden almacenar energía y esta es máxima una vez que la diferencia de potencial almacenada es la misma que la entregada por la fuente de alimentación, generando que esto almacene una cantidad de carga, ¿bien? Pero la pregunta que yo puedo hacer aquí es, ¿qué ocurre cuando se desconecta la fuente? ¿Estos siguen cargados? Mm, ¿Tú qué crees que pueda pasar si yo tengo un capacitor, por ejemplo, lo conecto a una fuente de alimentación y una vez que esté cargado lo desconecto de esta fuente? ¿Se descargará el condensador? ¿Permanecerá la carga almacenada en él? Permanece la carga en el condensador. Claro, permanece la carga en el condensador porque no hay ningún otro medio por el cual se disipe. Bien, entonces esta, esta, esta pregunta es bastante sencilla. O sea, imaginemos, ¿no?, que tengo este capacitor de placas paralelas y aquí está el condensador, ¿no es cierto? En una forma más explícita. Entonces, inicialmente tengo abierto el interruptor, ya no se está cargando y está completamente descargado. Pero una vez que yo cierro este interruptor, el dispositivo, ¿no es cierto?, que el capacitor se comienza a cargar, donde una de las placas adquiere una carga positiva y otra adquiere una carga negativa. Y este proceso se realiza hasta que la diferencia de potencial que acumula este capacitor es la misma que la entregada por la fuente. Bien, eso es lo que ocurre cuando uno lo carga. Ok, entonces, bueno, supongamos que lo tengo conectado, ¿no es cierto? Pero yo, en vez de, claro, una vez lo tengo conectado y completamente cargado, yo decido abrir el interruptor, de tal forma de desconectarlo de la fuente de alimentación. Bueno, entonces, si yo hiciese eso y realizase una medición, por ejemplo, del voltaje sobre este capacitor, me voy a dar cuenta que el voltaje que este almacena, ¿no es cierto?, es el mismo que está entregado por la fuente. Eso por un lado. ¿Ya le llegado más gente? Ay, sí, llegó más gente. No me quería abrir el señal. Ok, entonces tenemos aquí que una vez que el capacitor se encuentra cargado y desconectado de la fuente, este permanece cargado y además permanece su diferencia de potencial que logró acumular. Ok, bien. Entonces vamos a desarrollar un problema como el que estamos viendo en la pizarra. Miren. Consideremos que tenemos un circuito como el que está presente en esta figura, bien, donde tenemos un capacitor 1 de 6 microfaradios y un capacitor 2 de 3 microfaradios con una fuente de alimentación de 20 volts. Bien, entonces, si inicialmente se carga el primer condensador cerrando este switch 1, bien, y una vez cargado, luego se abre ese switch, ¿ya? Pero luego de abrirlo se cierra el segundo switch permitiendo conectar al capacitor C1 con el capacitor C2. Bien, luego que una vez se cierra se cierra este interruptor, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que este capacitor 1 va a cargar al capacitor 2. Bien, y la pregunta es, ¿cuál es la carga inicial almacenada por el capacitor 1 y la carga almacenada por el capacitor 2 luego de cerrar, bueno, más que nada, la carga almacenada por cada capacitor luego de cerrar el interruptor S2? Bien, este es el ejercicio que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy, así que, bueno, para comentarles lo que va a ocurrir es que cuando yo cierre el interruptor 1,
se va a cargar el condensador 1. Bien, una vez que se cargue, yo lo puedo desconectar y este va a permanecer cargado. Pero una vez que yo cierre el interruptor C2, debido a que este está cargado y este está descargado, va a ocurrir un proceso de reajuste de carga entre el condensador C1 y el condensador C2, de tal forma que cada uno adquiera un cierto valor de carga en particular. Bien, ok, esto es lo que vamos a desarrollar. A ver, entonces, a ver, tengo la solución aquí. A ver. Ah, ya. Ok, ok. Ya. Bien, entonces vamos a desarrollarlo. Bien, entonces yo voy a dibujar aquí mi sistema. Primero es una rayita, se ve bien. Ya, tengo aquí a la fuente de alimentación, ¿no es cierto? Aquí voy a dibujar a ambos capacitores. Tengo al capacitor aquí C1 y tengo al capacitor C2. Y por otro lado tengo al interruptor. Tengo a los interruptores aquí. Y este es el interruptor S1 y aquí está el interruptor S2. Bien. Y esta fuente de alimentación entrega un voltaje de... Bueno, ahí el enunciado del problema lo decía. Los datos del problema son que existe una diferencia de potencial, una capacitancia 1 y una capacitancia 2. Bien. Y a ver, veamos lo que dice. Bueno, no me dicen el valor de la fuente de alimentación. Ah, sí, de 20 volt. 20 volt, el capacitor 1 posee 6 microfaradios y el capacitor 2 posee 3 microfaradios. Bien. Ok, entonces esos son los datos del problema. La pregunta A hace alusión a cuánto es la carga acumulada por el primer capacitor. A entonces hace la pregunta, ¿cuál es la carga de Q1? Y la pregunta B, Q1 inicial le vamos a llamar. Bien. Y la pregunta B es cuál es la carga 1 final y cuál es la carga 2 final. Esas son las dos preguntas que vamos a desarrollar. Entonces, ya estamos súper bien con el espacio. Vamos a hacer el desarrollo. El desarrollo. La pregunta A es la más sencilla de todas, ¿bien? Porque hace alusión sobre la carga que acumula. La carga 1 inicial, ¿bien? O sea, ¿qué ocurre cuando yo cierro este interruptor? Cuando este interruptor se cierra, una vez que este interruptor se cierra. ¿Bien? Cuando este interruptor se cierra, ¿no es cierto? La fuente de alimentación alimenta al capacitor Q, al capacitor C1, haciendo que éste adquiera una carga. Y bueno, podemos aplicar la expresión de carga de un capacitor donde E igual a C1 por la diferencia de potencial. Bien, eh, habíamos dicho que C1 es de 6 microfaradios, de 6 microfaradios, y que la diferencia de potencial es de 20 volt. Así que 20 por 6 se corresponde a 120 microcoulomb la carga del primer capacitor. Bien. Ok, entonces vamos a la pregunta B. Esta pregunta B es más intrincada porque hay que tener una cierta visión. Mire, hay una carga 2 final y también hay una carga 1 final. Ok, esto es lo que tenemos. Ahora, si nosotros vemos este problema, la parte B, ¿no es cierto?, es cuando el primer interruptor se abre y el segundo interruptor se cierra. Bien. Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora el capacitor C1 va a comenzar a cargar al capacitor C2. Bien. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo creen que están dispuestos los capacitores? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. En, En para, serie. ¿En serio en paralelo? Pensémoslo miren, la verdad es que en este problema los capacitores están dispuestos en paralelo. ¿Bien? Parecieran estar en serie, pero están dispuestos en paralelo. ¿Bien? Ahora,
Es más que nada solamente por la disposición de los capacitores. A ver, déjame ver si voy bien haciéndolo. Ya. Eh, ya, Q. Ya. Ok, a ver. Déjame ver algo, a ver. Ya. Ok, bien. En este caso, miren, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a asumir que este sistema está unido en serie, o sea, en paralelo, perdón, ¿bien? Y vamos a realizar la siguiente suposición. Si inicialmente, por ejemplo, el cargador uno, o sea, el capacitor uno tenía una carga inicial, ¿bien? Ahora bien, lo que va a ocurrir es que una vez que se conecte este segundo capacitor, lo que va a ocurrir es que este capacitor, a ver, vamos si lo puedo hacer, vamos si me sale en primer lugar. Eh, ya, a ver. Lo que va a ocurrir es que, a ver, el capacitor uno, por ejemplo, bien, va a tener su carga uno inicial, la carga menos la carga 2 final. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque si inicialmente el capacitor 1, vamos a pintarlo, vamos a hacer un siguiente esquema. Mira. Supongamos que aquí tengo un cuadradito y tengo aquí por otro lado otro cuadradito, en donde esto va a representar, por ejemplo, la carga completa, la carga del capacitor 1, por ejemplo, la carga inicial del capacitor 1. Bien. Una vez que yo lo conecte al segundo capacitor, lo que va a pasar es que esa carga se va a reducir. Bien, esa carga se va a reducir, donde la carga cedida va a corresponder a la carga que adquiere el segundo capacitor, y esta carga final, ¿no es cierto?, corresponde con la carga que queda el primer capacitor. Bien, y obviamente esto vendría a ser la carga 1 inicial. Bien, eso es lo que va a ocurrir cuando yo conecte ambos capacitores. Bien, por eso es que la carga 1 final va a ser igual a la carga 1 inicial menos la carga 2 final. Es como si yo, no sé, si yo a todo esto le resto este pedacito, me va a quedar esto de aquí. ¿Bien? Ya. Eso por un lado. Otra de las cosas que vamos a asumir es que este sistema está conectado en paralelo. ¿Bien? Vamos a asumir que el sistema está conectado en paralelo, ¿ya? Y cuando está conectado en paralelo, nosotros sabemos que la diferencia del potencial del capacitor 1 tiene que ser igual a la diferencia de potencial del capacitor 2. Y eso es una de las condiciones que nosotros vamos a imponer, que por ejemplo, que la diferencia de potencial del capacitor 1 sea igual a la diferencia de potencial del capacitor 2. ¿Bien? Pero la diferencia de potencial del capacitor 1, escrita en términos de la capacitancia, se puede expresar como carga, claro, como en este caso va a ser igual a la carga 1 final, ¿no es cierto?, dividido en la capacitancia 1. Bien, y la diferencia potencial del segundo capacitor va a ser igual a la carga 2 final dividido en su capacitancia 2. Bien, ok. Entonces, lo que acabamos de conformar aquí es un sistema de ecuaciones. Quizás ustedes no se puede notar tan explícitamente, o quizás sí, donde aquí tenemos, por ejemplo, la primera ecuación y aquí tenemos la segunda ecuación. Bien, eh, entonces, lo que podemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones y dejarlo expresado en función de una sola de las variables. Bien, por ejemplo, nuestra incógnita vendrían a ser la carga 1 final y la carga 2 final. Y nuestros datos, el único dato que tenemos vendría a ser este que tenemos aquí. Bien, ese vendría a ser el único dato que tenemos hasta el momento. Entonces tenemos dos variables y dos sistemas de ecuaciones.
Entonces es un sistema que tiene solución, ¿ya? Y si lo tratamos de resolver, por ejemplo, bueno, esto se haría de la siguiente forma. A ver, lo que yo recomendaría aquí sería reemplazar este primer término. La carga uno final, por ejemplo, reemplazarla con lo que representa, ¿bien? Sobre el segundo término. Entonces eso se expresaría como eh, la carga, por ejemplo, la carga uno final era igual a la carga uno inicial menos la carga 2 final dividido en C1 y esto es igual a la carga 2 final dividido por C2. Bien, a ver, y aquí por ejemplo puedo decir que esto es Q1 inicial partido en C1 y esto es igual a Q2 final. ¿Lo puedo hacer al tiro? No, no hay problema. O sea, si paso este término, por ejemplo, si paso este término hacia la derecha, va a quedar con un factor positivo y ocurre que este se repite con este término. Entonces yo los puedo factorizar a ambos quedando algo como 1 partido en C1 más 1 partido en C2. ¿Bien? Ok. Y esto es igual a C1 más C2 dividido en C1 por C2. ¿Bien? Ok. Y una vez que yo puedo despejar ahora Q2 final. Si yo despejo Q2 final, eso me queda expresado como Q2 final es igual a C1 por C2 dividido en C1 más C2. Y todo está siendo multiplicado por Q1 inicial partido por C1. Bien, entonces ahí ya tengo el valor de la carga del segundo capacitor. Ya luego la vamos a reemplazar. Bien, eso para el primer capacitor. Ahora, perdón, para el segundo capacitor, la carga final del segundo capacitor. Y para encontrar la carga del primer capacitor, que vendría a ser esta que estamos viendo aquí, lo único que tendría que hacer sería reemplazar ese segundo término Q2 final. Bien, y si yo lo reemplazo, lo voy a hacer aquí arriba, a ver. Si yo reemplazo eso, obtendría algo como que Q1 final es igual a Q1 inicial menos, aquí escribo el término, Q1 inicial partido por C2 y aquí por C1 por C2 dividido en C1 más C2. Creo que así era, a ver. Ah, sí, estamos bien. Otra cosa importante que ahora me acabo de dar cuenta que puedo simplificar C1 con C1, por ejemplo. Bien. Entonces aquí... Ah, no, perdón. ¿Es C1 o C2? Ay, sí, sí, es C1. Claro, y aquí me... A ver, aquí... Claro, aquí me tupí, no era C2, era C1. A ver, ok, entonces puedo simplificar algunas cosas y puedo simplificar, por ejemplo, C1 con C1 y finalmente voy a obtener que eh, la carga 1 final es igual a Q1 inicial por 1 menos C2 por C1 más C2. Bien, y si hago ese desarrollo, es igual a Q1 inicial por, eh, claro, por C1, aquí me queda un C1 más C2 menos C2 dividido en C1 más C2. Bien, pero aquí se me van a simplificar algunas cosas, por ejemplo, como C2 con C2. Y finalmente me va a quedar algo como aquí esto me va a quedar arriba, expresado como C1 partido en esos términos. Bien, ahora, si yo lo comparo, ya, eso es Q1 final, y ahora si escribo a Q2 final para que notemos las similitudes, aquí está partido por C2 y por C1 más C2. Bien, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, si reemplazamos los términos, eh, por ejemplo,
voy a obtener que esto es igual, por ejemplo, a los 120 microfaradios por, perdón, microcoulomb por C1, que fue 6 y 3. 6 y 3. C1, que valía 6 microfaradios, por 6 más 3, que son 9 microfaradios. Y en el segundo caso va a ser igual a 120 microcoulomb por los 3 microfaradios dividido en los 9 microfaradios. Bien. Ahora, yo sé que este primer término, la que estamos viendo aquí, es igual a 2 tercios. Esto es igual, o sea, por lo menos este término es igual a 2 tercios. Y este término que estamos viendo acá es igual a 1 tercio. Bien. Y 120 por 2 tercios son 80 microcoulomb. Y 120 por 1 tercio son igual a 40 microcoulomb. Bien. Entonces ahí tenemos la carga del primer capacitor y la carga del segundo capacitor. Ahora, ¿cómo podemos corroborar si esto está bien? Bueno, lo que tendría que ocurrir es que la carga 1 inicial tendría que ser igual a la carga 1 final más la carga 2 final. ¿Bien? Y la carga 1 final fue de 120 microcoulomb y la carga 1 fue de 80 microcoulomb y la carga 2 fue de 40 microcoulomb. Y esto es igual a 120 microcoulomb, y así es como obtengo que el ejercicio está bien. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? ¿Hay algo que le haya parecido raro? Quizá la fórmula más rara vendría a ser esta que estamos viendo acá, pero en realidad salía de la propia conservación de la carga esta primera expresión. Porque siempre como la carga se conserva, va a ocurrir que la carga 1 inicial necesariamente tenía que ser igual a la carga 1 final más la carga 2 final. ¿Okay? Esa ecuación que vimos ahí salía de la conservación de la carga. ¿Bien? Porque si yo paso, por ejemplo, este término hacia acá, obtengo... No, si yo paso este segundo término hacia la izquierda, obtengo justamente esa primera ecuación. ¿Bien? ¿Tiene alguna duda? Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí tenía la respuesta. Sí. Bien. Ok, entonces ya estudiamos cómo era el proceso de carga, qué pasaba si cargo un capacitor y luego lo desconecto. Esas cosas ya las vimos. Entonces, pasemos a estudiar algo, en realidad no es nuevo, ya lo vimos en las clases anteriores, pero vamos a ver qué pasa cuando uno tiene un medio eléctrico en un capacitor y después lo saco, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ven? Ok, entonces para entender cuál es la función que cumplen los dieléctricos en los condensadores, necesitamos comprender lo siguiente. Bien, un dieléctrico es un material no conductor, por ejemplo, como el caucho, el vidrio o el papel encerado. Bien, y cuando un dieléctrico se inserta entre las placas de un condensador, la capacitancia de este va a aumentar. Bien, si el dieléctrico llena completamente el espacio entre las placas, la capacitancia aumenta en un factor adimensional mayor que 1. Aquí no es igual, es mayor que 1, bien, donde K se determina como la constante dieléctrica del material. Entonces, como vimos, lo que va a hacer el material dieléctrico es que va a aumentar la capacitancia. ¿Bien? Pero, a su vez, eh, ¿cómo podemos ver la influencia que tiene un medio dieléctrico al interior de un capacitor? Miren, supongamos que yo tengo una fuente de alimentación, bien, una fuente de alimentación, la cual está alimentando un capacitor de placas paralelas con vacío entre sus placas, bien. En este caso, este voltímetro, o sea,
Oh, no, perdón, a ver, déjame replantearlo. Miren, imaginémonos que tenemos un capacitor de placas paralelas, el cual posee una carga inicial sobre sus placas y a su vez este genera una cierta diferencia de potencial. Asumamos que este ya se encuentra cargado, donde el instrumento que mide marca un registro del voltaje que estaría almacenando este capacitor, que en este caso es delta V sub 0. Bien, una vez que yo introduzco un material dieléctrico, lo que va a ocurrir es que el voltaje que inicialmente estaba suministrando este capacitor va a disminuir, ¿bien? Donde ahora la lectura no va a ser de delta V sub 0, sino que va a ser de delta V, ¿bien? Donde esta diferencia de potencial, delta V final, es igual a la inicial, pero dividida en K, donde K es la constante dieléctrica del material dieléctrico, ¿bien? Ok, entonces esa es una de las consecuencias que tiene incluir un material dieléctrico al interior de las placas de un capacitor, una vez cargado, que este disminuye su diferencia de potencial. Bien, ¿se acuerdan que lo vimos con campo eléctrico, realizábamos una integral de línea y todas esas cosas? Bueno, eso es lo que va ocurriendo al interior del material dieléctrico, que este disminuye, o sea, dentro del capacitor, que este disminuye su voltaje y la relación para encontrar cuánto disminuye, bueno, en este caso sería el voltaje inicial dividido por la constante dieléctrica. Aquí tenemos una lista de diferentes materiales dieléctricos, ¿bien? Donde, por ejemplo, todos los materiales que son dieléctricos poseen una constante dieléctrica mayor que 1. Por ejemplo, está el aire, que posee una constante dieléctrica mayor que 1, a pesar de que sea muy levemente mayor que 1, es mayor que la que hay en el vacío. Y tenemos otros materiales como baquelita, por ejemplo, como el cuarzo fundido, como no sé qué es, el milar, por ejemplo, o el neopren, o el nylon, o el papel, que posee una constante eléctrica mayor que 1. ¿Ok? Tenemos el teflón, la misma agua que posee 80, o el titanium de strontium, o strontium. Nunca había escuchado ese material, pero a mí, fíjense, la constante eléctrica que posee es bastante alta. Bien. Entonces, y es que hasta la madera, a ver, creo que está la madera, ¿no? Wood, no está la madera por aquí. Pero existen varios materiales que pueden funcionar como dieléctricos. Bien. Mientras sea un material diferente que el vacío. Bien, ahora otra propiedad que tiene que ser un material que no sea conductor, ¿ya? Que posea una una alta resistividad, como el nylon, por ejemplo, o el papel, que poseen una resistividad, bueno, no son conductores, eso es lo importante. Ok, entonces, eh, algunas de las ventajas de usar materiales eléctricos es que estos pueden aumentar la capacidad de almacenamiento de carga de un capacitor. Bien, por ende, aumentar la capacidad de almacenar la energía. Miren, supongamos que yo tengo un capacitor de placas paralelas que está siendo alimentado por una fuente de alimentación como lo estamos viendo acá. Bien, una vez que yo cierro el interruptor, este capacitor se comienza a cargar, ¿no es cierto? Y este va a adquirir una energía debido a que posee una carga eléctrica separada a una distancia de la otra. Y eso obviamente hace que el sistema almacene energía. ¿Bien? En este caso la energía que está almacenando es un medio, un medio por la capacidad de ese condensador por la diferencia de potencial al cuadrado. Esta era una de las expresiones de la energía, ¿bien? Y esto vendría a ser la energía que almacena un capacitor de placas paralelas al vacío, ¿bien? Al vacío. Pero, cuando yo introduzco un material dieléctrico, va a ocurrir lo siguiente, miren. Ahora, supongamos que yo inicialmente tengo descargado el sistema, pero yo una vez que cierra este interruptor, el capacitor se comienza a cargar y a su vez el material dieléctrico polariza sus cargas, generando todo lo que ya sabemos, ¿ya? Y esto va a generar va a aumentar la capacitancia de este capacitor, ¿bien? Ahora, esto, ¿no es cierto? Ahora, la energía que va a almacenar este capacitor la puedo expresar, ¿no es cierto?, como un medio por su capacitancia, por su diferencia de potencial al cuadrado. Y si yo reemplazo la expresión de la capacitancia, que en este caso es equivalente a la constante eléctrica por C sub 0, obtengo esta expresión para la energía. ¿Bien?
Ok, donde, eh, si se fijan, por ejemplo, esta energía final es muy similar a la energía inicial sin el dieléctrico, ¿bien? Porque esta energía final, esta energía que está almacenando este capacitor es igual a la constante eléctrica por la energía inicial que está almacenó. Ahora, es importante entender este proceso porque yo estoy cargando mi capacitor una vez que el dieléctrico está en el interior del capacitor. ¿Bien? Distinto sería si el capacitor está cargado, yo lo desconecto de la fuente y luego lo introduzco un material dieléctrico. ¿Ya? Eso sería algo diferente. ¿Ok? Bien, bien, súper bien. Ok, entonces, sin embargo, como le estaba comentando, es necesario distinguir dos procesos de carga. Bien, existen procesos de carga con dieléctrico o sin dieléctrico. Bien, ya que la energía almacenada va a ser diferente si se introduce un capacitor luego de que o sea, si se introduce un material dieléctrico luego de que el capacitor se desconecte de la fuente que haber cargado el capacitor con el material dieléctrico. A ver, aquí esto lo voy a cambiar. Si se introduce un material dieléctrico, esos son dos procesos diferentes, ¿bien? Igual lo puedo ilustrar aquí en la pizarra, mira. Por ejemplo, lo voy a ilustrar aquí con dos situaciones. Supongamos que yo tengo aquí la fuente de alimentación, ¿bien? Y tengo a mi capacitor, ¿no es cierto?, de placas paralelas, ¿bien? Ah, bueno, y aquí le voy a dejar que tenga un pequeño interruptor. Ya, voy a asumir que inicialmente el interruptor está abierto, ¿bien? Y voy a, después, ¿no es cierto? Después voy a cerrar el interruptor. Bueno, y luego supongamos que yo cierro este interruptor. ¿Ya? Esto vendría a ser un proceso de carga. ¿Ok? Otro proceso de carga sería, esto, bueno, y considerando que hay un capacitor vacío, considerando que todo está en vacío. Otro proceso de carga, por ejemplo, sería en el cual tengo a mi capacitor, ¿no es cierto?, de placas paralelas, pero en vez de que esté al vacío, voy a asumir que tiene un material. Voy a asumir aquí que tiene un cierto material dieléctrico. Bien. Y bueno, una vez que yo cierre el interruptor, ¿no es cierto? Esto va a adquirir una cierta carga. Y eso va a permanecer cargado. Bien. Eso sería otro proceso de carga, pero es muy similar al anterior porque ambos contienen un material dieléctrico en su interior. Bien. Otro proceso de carga sería el siguiente, miren. En donde yo tengo eh, por ejemplo, a mi fuente de alimentación, ¿no es cierto? Tengo a mis placas paralelas y aquí voy a asumir que tengo el interruptor abierto. Tengo ese interruptor abierto, bien. Luego yo voy a cerrar dicho interruptor. Voy a cerrar dicho interruptor. Bien. Voy a cerrar el interruptor. Y luego, ya, voy a cerrar el interruptor, ¿no es cierto? Esto se va a cargar. Ya, esto se va a cargar una vez. Ya. Una vez se carga, bueno, aquí voy a decir que esto tiene una carga Q igual 0. Ahora esto tiene una carga Q igual a una carga Q, no sé, final, por ejemplo. Y luego de que esté cargado, yo lo voy a abrir, por ejemplo, voy a abrir el interruptor. Una vez cargado, ¿no es cierto? Yo voy a abrir el interruptor. Bien, lo voy a abrir, pero yo voy a introducir un material dieléctrico en su interior. Bien, ahora la carga que adquiere este capacitor quizás va a cambiar. Y la energía que va a adquirir ese capacitor va a cambiar. Entonces, esos son como tres procesos diferentes de carga de un capacitor, ya sea sin dieléctrico, con dieléctrico y,
sin dieléctrico, pero una vez cargado introduciendo un dieléctrico. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Bien, esos serían esos tres procesos de carga. Ahora, lo que hay que entender es cuál es la energía que se almacena en cada uno de los casos. Bien, supongamos el primer caso, miren. En el primer caso, yo sé que la energía almacenada, este primer caso le vamos a llamar U sub 0, y la energía almacenada va a ser un medio por la capacidad al vacío, ¿no es cierto?, por la diferencia de potencial al cuadrado. Bien, eso vendría a ser el primer proceso de carga, y esa va a ser la energía que este puede almacenar. En el segundo caso, por ejemplo, este le vamos a llamar U, donde su energía almacenada va a ser igual a C por la diferencia de potencial al cuadrado, donde C es igual a K por C sub 0 por la diferencia de potencial aquí al cuadrado. ¿Bien? Eso por otro lado. Y ahora, en este caso final que vamos a evaluar, eh, tendríamos que encontrar cuál es la energía potencial almacenada. Bien, pero en este caso va a ocurrir lo siguiente, miren. Bueno, y otra cosa importante es que esta diferencia de potencial le vamos a llamar B sub 0. Simplemente B sub 0 porque es la que va a entregar la fuente. ¿Bien? Ok. Pero en el último caso, lo que va a ocurrir es lo siguiente, miren. En este punto, supongamos que tengo el capacitor con placa al vacío, al igual que en el primer esquema que yo les mostré. En este punto que estamos viendo acá, la energía almacenada va a ser igual a un medio por C sub 0 por la diferencia de potencial B sub 0 al cuadrado. Bien, pero una vez que yo introduzco este material dieléctrico, la energía va a cambiar. Va a cambiar y esa energía se va a expresar como, esa energía va a ser igual a 1, ¿cierto? Por un medio. Ahora, la capacitancia va a cambiar, ¿no es cierto? Porque va a ser con un material dieléctrico, o sea, sería K por C sub 0. Y, o mejor, miren, la voy a expresar como C nada más. Por el momento lo voy a dejar expresada como C por la diferencia de potencial al cuadrado. Pero yo sé que C, debido a que tiene un material dieléctrico, es igual a K por C sub 0. Y además yo sé que debido a que se introdujo un material dieléctrico, aquí la diferencia de potencial va a cambiar, como vimos en el primer esquema en la diapositiva. Veíamos que cuando nosotros introducíamos un material dieléctrico, esto adquiría una diferencia de potencial delta B, donde esto era equivalente a delta B sub 0 partido en K. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, si yo reemplazo aquí, esta es delta B sub 0 partido en K al cuadrado. Bien, por lo tanto, la energía que va a estar almacenando este sistema va a ser igual a un medio de K por C sub 0 por delta B sub 0 al cuadrado partido en K al cuadrado. Y esto aquí, por ejemplo, se va a simplificar al cuadrado con el K. Y finalmente voy a tener una energía como un medio por C sub 0 por delta B sub 0 al cuadrado. Pero todo esto está partido por 1 partido en K. ¿Bien? En este caso, esa energía sería igual a U sub 0 partido en K. ¿Bien? Que es muy diferente a este caso anterior, que donde la energía aquí fue de igual a donde U fue igual a K por U sub 0. ¿Comprende la diferencia? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Bien. Eso es más que nada, o sea, eso es lo que ocurre cuando uno introduce un material dieléctrico al interior del capacitor una vez ya cargado. Entonces es muy importante distinguir estos tres procesos. Bien, súper bien. Claro, y aquí lo hice con más calma, pero igual lo pueden haber, igual lo pueden ver después en su casa. Bien, bien, ok.
Ok, ok. Entonces, eh, debido... y todo esto, si yo, por ejemplo, analizo cuánto es el trabajo que tuve que realizar para poder introducir en este caso el material dieléctrico dentro del capacitor, tendría que realizar el siguiente cálculo de la diferencia de energía inicial menos, perdón, la energía final, ¿no es cierto?, menos la energía inicial. Así es como podría encontrar el trabajo que se realizó para introducir ese material dieléctrico. ¿Bien? Porque en realidad lo que está ocurriendo es que la energía en sí se debería conservar, por ejemplo. Si yo no estoy alterando nada del material, no estoy ni abriendo el capacitor ni haciendo nada. Pero ocurre que en realidad la energía no se conserva porque tengo que realizar un trabajo para introducir el material dieléctrico. ¿Bien? Ok. Entonces, para explicar esa pérdida de energía, nosotros podemos encontrar cuál es el trabajo que tiene que realizar un agente externo para que éste se encuentre al interior del capacitor. Bien, y en este caso, ese trabajo se puede expresar como la diferencia de energía final menos la energía inicial. Y si lo expreso, esto sería igual a uno partido, o sea, la energía inicial por uno partido en K menos uno. Si yo reemplazo todas las cantidades como corresponde, obtendría esta expresión. Bien, ok, súper bien. Ya, aquí tenemos otro problema, pero este problema creo que ya lo habíamos hecho una vez antes, así que vamos a calcular otras cosas. Otras cosas. Vamos a ver la guía y vamos a realizar un par de ejercicios de la guía. Bien. A ver. Ok. Vamos a revisar el campus y si no me equivoco, estamos la semana 11 y vamos a realizar los siguientes problemas. A ver uno interesante. Bueno, se lo hicimos ayer, este lo queríamos hacer ahora. Eh, es que hemos hecho varios de estos, la verdad, anteriormente. ¿Cuál podemos hacer? O ya hagamos este, ¿no? Este problema. Que en realidad es este que estamos viendo acá. Pero este hace preguntas más interesantes. Por ejemplo, ¿cómo es la carga en función de X? Ya. O hagamos este nomás. Sí, hagamos este nomás. Este que está más bonito. Porque igual lo había hecho antes y aquí está la respuesta. Bien. Entonces vamos a hacer este primer problema. Hasta este segundo problema. Y lo vamos a hacer. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no le haya parecido? ¿Algo que le haya parecido extraño? No, profesor, todo bien. Estoy Ya. Ok, entonces vamos a desarrollar este problema. sincero, profe, estoy súper lento hoy día. O sea, Ya. entiendo, siento que entiendo, pero todavía no estoy seguro. La única forma de estar seguro es haciendo los ejercicios después en su hogar. Bien, esa es la única forma de que pueden asegurarse de si entendieron. Así que les recomiendo que cuando estudien esto, que lo traten de replicar. Bien, entonces yo por mientras voy a dibujar el sistema. En este caso está el enunciado. Dice que un capacitor es construido con dos placas paralelas de longitud L y separación D y una pieza de material dieléctrico con constante K es insertada al interior pero a una distancia X al interior del capacitor. Bien, como se muestra en la figura. Y asumiendo que la distancia D es mucho menor que esta distancia X, vamos a calcular la capacitancia equivalente del dispositivo, la energía almacenada por el capacitor, si es alimentado por una diferencia de potencial constante, la fuerza ejercida sobre el dieléctrico asumiendo que la diferencia de potencial es constante y la magnitud de la fuerza si el largo es igual a 5 centímetros, si el potencial es de 2000 volts y la distancia es de 2 milímetros
con una constante K de 4.5. Bien. Ok, entonces yo voy a dibujar por mientras este problemita. Eh, bien, voy a dibujar el material dieléctrico. Voy a dejar aquí a la distancia de separación D. Esta es la longitud L. Tuvieron muchas pruebas, ¿no es cierto? Esta semana. Ha sido muy difícil, ¿o no? Por lo que supe, creo que tuvieron hartas evaluaciones ayer. Yo, profe, tuve que hacer dos evaluaciones ayer porque tengo un topón. Y una tuvo que hacer a las 7 de la mañana y la otra a las 8:30. Chuta. De todo el día tú estuviste en prueba, entonces. O sea, y después tenía clase. Sí, igual. Recomendación, no quedarse atrasado con ninguna. No, no, no hay que. Hay que siempre tratar de justificar igual si uno falta una prueba. No sé si ustedes han faltado alguna prueba. Eso traten de hacerlo con tiempo porque hay un plazo para justificar la inasistencia. Así que si faltaron a la prueba, traten de a comunicarse con su director de carrera para que él emita en este caso el certificado que dé cuenta de su falta, para que puedan tomar la prueba recuperativa después. Si no, no pueden tomar la prueba recuperativa si no justifican su falta a las pruebas. Bien, ok. Entonces, a ver, déjame ver algo. Ya. Ok, entonces vamos a realizar este problema. La primera pregunta que se hace, bueno, me falta anotar las preguntas, es la capacitancia equivalente. La pregunta A ver, A, ¿cuál es la capacitancia equivalente? La pregunta B, ¿cuál es la energía almacenada? La pregunta C es ¿cuál es la fuerza, o más que nada la magnitud de la fuerza? Ya, bueno, es la misma pregunta. La C y la D es la expresión de la fuerza con datos. Ya. Esas son las cuatro preguntas que se realizan en este problema. ¿Bien? Ok. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la capacitancia equivalente. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿ustedes cómo representarían este capacitor? O sea, nosotros sabemos que es un capacitor con dos materiales dieléctricos en su interior. Y ocurre que este sistema en sí se puede representar a través de dos capacitores, uno con la constante eléctrica K y otro al vacío. Y ahora la pregunta es, ¿cómo estarían dispuestos estos capacitores? ¿En paralelo o en serie? ¿Cómo estarían dispuestos estos capacitores? ¿En paralelo o en serie? Bueno, en realidad estos están en paralelo, porque si se fijan, la fuente de alimentación, por ejemplo, de la parte superior aquí, no sé, me va a entregar una polaridad positiva, por ejemplo, y la parte inferior me va a entregar una polaridad negativa, por ejemplo. Y eso va a hacer que en esta región existe una diferencia de potencial delta V y en esta región también va a existir una diferencia de potencial delta V. ¿Bien? Y por eso se dice que ambos están en paralelo. Si yo lo represento eso con un diagrama. Pero, profe, ese capacitor se puede tomar como si fueran, entre comillas, dos capacitores, ¿no? Sí, Porque hay uno exacto. que. Es justamente eso lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a representar como un circuito de dos capacitores que están dispuestos en paralelos. En paralelo. ¿Bien? Donde este es el capacitor C1 y este es el capacitor C2, donde C1 es igual a K por C sub 0,1 y C2 es igual a C sub 0,2. ¿Bien? Entonces dijimos que estos capacitores están dispuestos en paralelo y para poder determinar su... Aquí vamos a hacer el desarrollo. A ver, ¿vamos bien? Ya. Aquí vamos a hacer el desarrollo. Desarrollo, o mi letra es más o menos, ¿no? Ya, ok, entonces, si estos están en paralelo, nosotros sabemos que la capacitancia equivalente se expresaría como la suma de ambas capacitancias, nada más. ¿Bien?
En este caso esto sería igual a K por C01 más C02. Y la pregunta es, ¿qué es C01 y qué es C02? Eso es lo que hay que responder ahora. Bien, ahora C01, bueno, todo esto está relacionado al hecho de que son placas paralelas, capacitores de placas paralelas. Bien, ok, si son capacitores de placas paralelas, en este caso la primera, ¿no es cierto?, contiene un material dieléctrico. Si son capacitores de placas paralelas, eh, su capacitancia al vacío se expresa, ¿no es cierto?, como epsilon sub 0 por el área que ocupan dividido en la distancia de separación. Bien, pero esta, donde la única variable que está jugando aquí vendría a ser el área. Porque si yo miro desde arriba el capacitor, por ejemplo, y yo asumo que este capacitor tiene un lado, por ejemplo, L, bien, ese capacitor con un medio dieléctrico se introdujo dentro de este sistema en una distancia X, bien, en una distancia X se introdujo dentro del material. Bien, por lo tanto, el área que estaría ocupando dicho capacitor sería simplemente L por X. Bien, y el área con el material dieléctrico. Bien, y el área que no tiene material dieléctrico vendría a ser igual a L por L, perdón, L por L menos X. Bien, esa vendría a ser el área que tiene el medio vacío. Bien, ok, entonces tenemos esas dos áreas. En este caso, C01, en este caso, por ejemplo, voy a hacer un poquito más acá. En este caso, por ejemplo, C01 sería igual a epsilon sub 0 dividido en la distancia por L menos, perdón, por X y por L. Bien, eso es C01. Y C02 sería epsilon sub 0 partido de la distancia por el área. Ah, perdón, que sería L por L menos X. Bien. Ok, entonces si tengo en cuenta cada uno de esos datos y los reemplazo en la capacitancia equivalente, puedo obtener algo como lo siguiente. Aquí, por ejemplo, CEQ vendría a ser igual a K, por ejemplo, por C01, que C01 fue epsilon sub 0 partido en D por L por X, más C02, que en este caso fue igual a epsilon sub 0 partido la distancia por L menos X. Bien, y eso vendría a ser la capacitancia equivalente. Ahora, esto puede simplificarse un poco, o sea, puedo factorizar algunos términos, por ejemplo, como epsilon sub 0 por L partido en D, donde aquí estaría K por X y aquí estaría más L menos X. Bien, y así es como se expresaría la capacitancia equivalente de dicho sistema. ¿Tiene alguna duda al respecto? Bien. Bueno, en todo caso, en todo momento el sistema está conectado a una fuente de alimentación. Bien, en ningún momento fue desconectado. Bien, eso con respecto a la pregunta A. Y la pregunta B es más sencilla aún porque hace alusión a la energía que almacena. Bien, la energía que almacena. Entonces, la pregunta B es cuánto es la energía que almacena el sistema. Y esa energía yo la puedo expresar como un medio, por ejemplo, por la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial al cuadrado. Y si yo reemplazo mis términos, bueno, esto sería como un medio por epsilon sub 0 por L partido en D por K por X más L menos X, y todo esto por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Bien? Eso vendría a ser la energía. Bien, ahora hacen otra pregunta con respecto a la fuerza. A la fuerza. Bien, a la fuerza. Se hace otra pregunta con respecto a la fuerza que estaría sintiendo ese material dieléctrico. Entonces, ocurre
ustedes más adelante de seguro que lo van a ver cuando realicen otros cursos de física, que la fuerza se puede expresar como menos el gradiente de la energía potencial. Ya, yo sé que esto puede parecer un poco nuevo o un poco complejo, y les puedo hacer un mini ejemplo para que se comprenda. Miren, lo vamos a ver con el ejemplo de la caída libre. Supongamos que, supongamos que yo tengo un objeto, por ejemplo, que se encuentra a una cierta distancia y del suelo. Bien, ese objeto, ¿no es cierto?, está sometido a la fuerza de gravedad, por ejemplo. Por lo tanto, va a experimentar una fuerza a peso que es igual a su masa por la gravedad. Bien, y por otro lado, yo sé que la energía potencial va a ser igual a m por g por i. Bien, ahora, si yo quiero determinar cuál es la fuerza neta que se está ejerciendo sobre ese cuerpo, puedo determinar, por ejemplo, el gradiente de u. Bien, y ese gradiente de u, como nosotros sabemos, es la derivada de u con respecto a x en x tongo más la derivada de u con respecto a y en y tongo y más la derivada de u con respecto a z en z tongo. Bien, pero la única componente que va a sobrevivir aquí va a ser la componente en i, porque es la única que tiene, la única que igual se va a derivar y contiene una variable relacionada. Entonces, si yo lo derivo eso, bueno, y me faltó un signo menos por delante. Bien, me faltó un signo menos por delante. Y si yo derivo eso, bueno, me va a quedar menos la derivada con respecto a i de m por g por i. Y eso es igual a menos, perdón, me faltó una última cosa, menos g por i tongo. Si yo derivo eso, me da algo como menos mg en i tongo. Y esto es igual a la fuerza peso que encontramos arriba. Bien, claro, aquí me faltó el menos y aquí en i tongo. ¿Bien? Entonces uno siempre puede encontrar la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo aplicando el gradiente sobre la energía potencial. ¿Sabían ese truco, no? Ya, esto viene de la mecánica, pero bien, si lo aplicamos a nuestro problema, si lo aplicamos a nuestro problema, en este caso, ¿no es cierto? Tendríamos que, a ver, tendríamos que la fuerza es igual a menos la derivada de u con respecto a x en x tongo, porque nuestro potencial, la única variable que tiene vendría a ser la variable x, ¿bien? Ok, y si yo derivo eso con respecto a x, voy a obtener algo como lo que vamos a ver ahora, miren. Ya, si yo derivo esto con respecto a x, esta derivada me va a salir un 1, y en esta derivada me va a salir un término menos 1. ¿Bien? Ok. Y si yo derivo eso, bueno, me va a quedar algo como menos, ¿no es cierto? Un medio por epsilon sub 0 partido de la distancia por L por K menos 1 por la diferencia de potencial al cuadrado. Bien, y esa vendría a ser la fuerza que estaría experimentando ese dieléctrico. Y además en X tonco. Bien, esa sería la fuerza que experimentaría el material dieléctrico. ¿Ok? Ahora, muchas veces no me interesa la dirección de la fuerza, solamente me interesa la magnitud. Y en ese caso me puedo eliminar el signo y puedo eliminar también la variable X. Bien. Y lo último que me preguntan es cuál es la magnitud de la fuerza, o sea, reemplazando los datos. Y bueno, y si reemplazo los datos, que era ella, son las 4, son las casi las... Mira, si reemplazo los datos, voy a obtener una fuerza como la siguiente. A ver, K-1, si lo hicimos bien. Si yo reemplazo los datos, voy a obtener un valor como el que estamos viendo aquí en la pizarra. O sea, si reemplazo epsilon sub 0 correctamente, si reemplazo la diferencia de potencial al cuadrado, si reemplazo L, por ejemplo, si reemplazo la constante K menos 1, y si reemplazo 2 por la distancia de separación, obtengo una fuerza de 1.55 milinewton. Bien. Entonces pareciera ser que cuando yo tengo un dieléctrico al interior de un capacitor, experimenta una fuerza. Bien. En este caso estaría experimentando una fuerza hacia afuera del capacitor. Creo que al capacitor no le gusta tener un dieléctrico en su interior.
Bien, por eso es que este lo expulsa hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bueno, aquí está este problema y está resuelto. ¿Bien? ¿Qué hora es? A ver. Ya. Entonces, siendo ya las 11:55, o hagamos un problema más, ¿alcanzamos a hacer un problema más o no? ¿Quieren hacer uno más? ¿O están bien? Si quieren podemos Y hacer... otro más, profe. Ya, déjame... Ya. A ver, ¿cuál de estos ejercicios podríamos hacer? Deme un segundo. Eh, ya. ¿Cuál, ¿Cuál de todos estos problemas podemos hacer? A ver. Mm, 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 mm. ¿Qué esto ya hemos hecho de este tipo? A ver. A ver, a ver, a ver. Hicimos ese. Mm, ya, a ver. A ver, veamos de la guía anterior. Veamos si hay alguno que salve. Ah, mm, tu, 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 tu. Eh, 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 eh. Mm, que ninguno de estos me llama mucho la atención. Este está entretenido. Este está bueno, pero no sé cómo hacerlo. A ver, déjame pensarlo. Déjame que lo piense un poco. ¿Cómo realizar ese problema? ¿Cómo realizar ese problema? A ver. Tu, 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 tu. Mm, ¿Qué problema entretenido podemos hacer? A ver. Está bueno este problema. Cuando lo vi, me gustó, pero en sí, si lo pienso un poco, no sabría cómo desarrollarlo. A ver. Ah, tendría que dedicarme a pensar un buen rato. A ver, y de esta otra guía. O si no, del libro podemos sacar algún problema igual. Aprovechando estos minutitos que nos quedan, tratemos de hacer un problema extra. A ver. Ya. A ver, aquí está el de la esfera. Bueno, en todo caso, si ustedes quieren estudiar desde el libro, está el capítulo 26 que justamente habla sobre todo lo que acabamos de ver. Aquí está la capacitancia, está justamente lo que vimos. Y aquí hay varios problemas. Hay varios problemas. Igual ustedes tienen problemas para entretenerse. Capacitores con dieléctrico. Problemas adicionales, a ver. Ah, Déjenme que lo piense un poco, a ver. Este lo hicimos en la clase. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, hay varios, pero quiero hacer uno que pueda hacer en este corto tiempo. Mire, este está entretenido. Este que estamos viendo aquí lo podemos hacer igual. Bueno, que se parece mucho al que está en la guía igual. A ver. Ya, hagamos ese, sí, hagamos ese. Me convencí, hagamos ese. Vamos a hacer este problema, miren. Este que estamos viendo acá, el problema 2 de la guía. Dice que en la figura vemos un condensador de placas paralelas de área A y distancia D entre las placas y se rellena con diferentes materiales dieléctricos. Si existiera otro condensador de placas paralelas equivalente de área A y distancia entre placas D, calcule la constante eléctrica relativa K del material dieléctrico con el cual debiera rellenarse. A ver, en la figura vemos un condensador de placas paralelas de área A y distancia D entre placas, rellena con diferentes materiales eléctricos. Si existiera otro condensador de placas paralelas equivalente de área A y distancia de placas D, calcule la constante eléctrica K. Ya entendí.
Ok, más que nada lo que se busca es cuál es, cuál es el factor que acompañaría a ese nuevo material. Bien, hagamos este problema, a ver si todavía hay gente, ya, si hay gente. Ya, entonces tengo mi fuente de alimentación, ¿no es cierto? Tengo mi capacitor de placas paralelas, pero ese capacitor de placas paralelas está relleno con diferentes materiales, con tres materiales. Creo que la disposición de los materiales es algo como así. Era así si no me equivoco. Ah, no, era para el otro lado. Era aquí. Donde aquí tengo un primer material, por ejemplo, un primer material dieléctrico. Aquí tengo a otro material dieléctrico. Y aquí tengo a otro material dieléctrico. Bien. Donde este posee una constante K1. ¿Tiene un valor esa constante? K1 igual 1. Ah, ya. K1 igual 1. Eh, este otro material posee una constante K2 igual 2 y 4. Ya. K2 igual 2. Y este posee una constante eléctrica K3 igual 4. Ya, ok. Y esto está siendo alimentado por una diferencia de potencial. Entonces, este circuito también lo podemos representar, o sea, este capacitor igual lo podemos representar a través de un circuito, ¿bien? A través de la siguiente expresión, miren. Eh, Eso se expresaría como, aquí voy a poner mi diferencia de potencial y aquí voy a disponer a mi circuito, ¿bien? En este caso, por ejemplo, es como que si hubiesen dos capacitores en paralelo. En este caso tengo un primer capacitor y un segundo capacitor, y el segundo capacitor en sí está en serie. Bien, algo así es lo que tendría. O sea, yo eso lo puedo representar como, como lo siguiente. Miren, aquí tengo ese capacitor con una constante K1 que está en paralelo con otros dos que están en serie. Bien, donde aquí tengo a K1, aquí tengo a K2, perdón, no, mejor dicho, aquí tengo a C1, aquí tengo a C2 y aquí tengo a C3. Bien. Ok, entonces si yo quisiese encontrar la capacitancia equivalente, bueno, tengo que hacer todas las representaciones que ya sabemos. En este caso, yo ese mismo circuito lo puedo representar como un circuito equivalente en tres pasos, miren. El primer, o en dos pasos, mejor dicho. El primer paso sería aquel en donde tengo aquí a la constante el capacitor C1 con un capacitor C2,3, y el siguiente paso sería aquel en donde tengo a mi circuito, ¿no es cierto?, a una diferencia de potencial, pero con un capacitor equivalente C1, 2, 3. ¿Bien? Entonces tenemos que ir desarrollando paso por paso para encontrar cuál es la capacitancia equivalente en cada una de las situaciones. Bien, por ejemplo, aquí vamos a hacer el desarrollo de desarrollo. Por ejemplo, en el primer caso de C2,3 ocurre que esto está en serie. Bien, por lo tanto, si yo me acuerdo cómo era la capacitancia en serie, era la suma inversa de las capacitancias. Bien, esto me va a quedar algo como C2 más C3 partido en C2 por C3, ¿no es cierto? Por lo tanto, C23 sería igual a C2 por C3 partido en C2 más C3. ¿Bien? Esa sería la capacitancia de ese primer circuito equivalente, como el que estamos viendo aquí. ¿Bien? Y lo siguiente sería calcular C123. C123 C123 sería igual a C1 más C23 porque están dispuestos en paralelo. Bien, y si yo los sumo, eso me va a quedar algo C1 más C1 por C, no, perdón, C2 por C3 partido en C2 más C3, y esto es igual a C1 por C2 más C3 más C2 por C3 dividido en C2 más C3. Bien, así es como sería esa capacitancia C123.
Bien. Pero, pero, ocurre lo siguiente. Ya, nosotros encontramos la capacitancia equivalente de ese circuito, pero ahora, ¿qué es C1, qué es C2 y qué es C3? Eso es lo que tenemos que encontrar ahora. Bien, ¿qué es C1, qué es C2 y qué es C3? En este caso, por ejemplo, C1 y C2 y C3 está relacionado a este capacitor que estamos viendo acá, con sus respectivas constantes de eléctrica. Bien, y ocurre que a pesar de que este capacitor tenga un área, por ejemplo, ocurre que los materiales dieléctricos ocupan una cierta cantidad de área dentro de ese capacitor, entonces hay que tener en cuenta eso al momento de escribir su capacitancia equivalente. De todas formas, yo sé, por ejemplo, que C1 es igual a K1 por C10, C2, por ejemplo, es igual a K2 por C20, ¿bien? Y C3 es igual a K3 por C30, ¿bien? Ahora, lo que nos faltaría encontrar serían estos valores, C10, C20 y C30, ¿bien? Entonces vamos a proceder a realizarlo. Bien, ahora, C10 está relacionado, ¿no es cierto?, a la capacitancia al vacío de ese capacitor. Bien, a la capacitancia al vacío. Bien, pero en este caso, nosotros sabemos que la capacitancia al vacío de las placas paralelas está relacionada a epsilon sub 0 por el área dividido en la distancia, pero ese capacitor C10 ocupa la mitad del área. Bien, en vez de ocupar el área completa, ocupa la mitad nada más. Entonces, eso le vamos a decir que ocupa, debido a que ocupa la mitad, se ocupa el área medio. En este caso sería epsilon sub 0 por el área dividido en 2D. Eso vendría a ser C10. Bien, ok, vamos con C20, con C20 y con C30. C20 y C30 ocupan el problema es bastante similar, pero la diferencia está en que ahora la distancia fue la que se disminuyó a la mitad. Si la distancia, por ejemplo, entre las placas era D, bien, para un caso, la primera distancia va a ser igual a D medios, por ejemplo, y esta segunda distancia también va a ser a D medios. Y el área que ocupa creo que también corresponde a la mitad, si no me equivoco. Claro, ocupa la mitad del área y ocupan la mitad también de la distancia. Bien, por lo tanto, C30, perdón, o mejor dicho, C20 va a ser igual a epsilon sub 0 por el área dividido en la distancia, pero el área fue la mitad, ¿bien? Y la distancia también fue la mitad. O sea que esto se expresaría como epsilon sub 0 por el área partido en la distancia. Bien, lo mismo va a ocurrir con C30. Sería igual a epsilon sub 0, ¿no es cierto?, por el área, pero el área que ocupa es la mitad, dividido en la distancia, y la distancia que ocupa es la mitad. Bien, por lo tanto esto sería epsilon sub 0 por A partido en D. Bien, bien, estamos casi. ¿Qué hora es ya? Son las... A ver, son las 12:08. Ya, estamos casi. Entonces, si yo reemplazo cada una de esas cantidades, voy a obtener algo como que C1, por ejemplo, sabemos que la constante K de C1, K1 es 1, ¿bien? Y esto lo habíamos calculado y fue epsilon sub 0 partido en 2D, ¿bien? C2, sabemos que la constante de eléctrica de C2 es 2, ¿bien? Entonces sería 2 epsilon sub 0 por el área partido en la distancia. Y para el caso C3, la constante eléctrica de C3 es 4 por epsilon sub 0 partido el área por la distancia. Bien, ok, tenemos todos esos datos. Ahora hay que reemplazarlos en esta expresión que estamos viendo acá. Bien, entonces vamos a hacerlo con calma. C1, 2, 3 sería igual a C1 por C1. C1 es epsilon sub 0 por el área partido en la distancia. Por C2 más C3 creo que era. C2 más C3. C2 más C3, si se fijan, es
2 más 4. Bien, así que eso sería 6 epsilon sub 0 por el área partido en la distancia. Bien, entonces ya tengo la primera parte. Ahora me falta C2 por C3 más C2 por C3. Pero C2 por C3 sería como 2 por 4. Bien, 2 por 4 es 8. 8 por, y aquí voy a anotar, epsilon sub 0 por el área partido en la distancia al cuadrado. Bien, y todo esto está dividido por, ¿qué cosa? Por C2 más C3. Y C2 más C3 sabíamos que era 6 epsilon sub 0 el área partido en la distancia. Bien. Ahora, aquí puedo simplificar muchas cosas. Por ejemplo, este término que estamos viendo acá se repite aquí y también se repitió en el cuadrado. Bien. Y esto se podría expresar como... y además puedo factorizar por epsilon sub 0. Entonces esto sería algo como epsilon sub 0 partido de la distancia, por el área, perdón, por la distancia, por 6 más 8 y partido en 6. Bien, 6 más 8 son 14 y estos serían como 14 6 avos por epsilon sub 0 por el área partido la distancia. Bien, y si se fijan, esto es igual a K por C sub 0. Porque C sub 0, o sea, si yo me imagino un capacitor de placas paralelas, por ejemplo, con un solo material nada más, que es lo que, que era lo que se preguntaba, con un solo material, por ejemplo, en este caso, K vendría a representar a esa constante y C0 vendría a representar a la propia capacitancia del vacío. Bien, entonces ocurre que todo este set de materiales se puede representar como un solo material efectivo, que vendría a ser este que estamos viendo acá, con esa constante K asociada, que serían 14 partido en 6. ¿Tiene alguna duda? Ya. Ya, estimados estudiantes, los tengo que dejar. Tengo una reunión ahora, así que nos vemos la próxima semana.